Hablamos de Venezuela y hablamos de la convocatoria del Consejo Nacional Electoral para una nueva elección este 27 de abril. Ese Consejo Electoral que ha permitido el fraude electoral que se desarrolla en Venezuela y que permite a Maduro atornillarse en el poder. Mientras Edmundo González Fuera, presidente electo con más de 7 millones de votos, y María Corina Machado desde adentro, intentan que la comunidad internacional presione a Nicolás Maduro para que reconozca el triunfo de la oposición. Dentro de toda esta circunstancia, lo hemos venido conversando, hay factores opositores que han señalado que van a participar en este proceso electoral donde se escogerían gobernadores, alcaldes, consejos municipales, un proceso electoral regional. ¿Cuál es la percepción de la gente en relación a participar o no en este proceso electoral? Quiero saludar en esta parte del programa a Rubén Chirinos Leáñez, el expresidente de la encuestadora venezolana Mega Análisis. Rubén, bienvenido, siempre es un gusto conversar contigo. Un gusto, Idania, siempre es un placer. El placer es nuestro. Rubén, ¿cuál es la percepción de la gente en relación a este planteamiento de algunos sectores de la oposición que piensan que hay que participar, dejando casi de lado lo que ocurrió el 28 de julio? Tú que manejas de alguna manera la opinión pública y sé que andas trabajando por allí ya en esto. La primera reacción, Idania, es indignación. Hay malestar. Es percibida como una convocatoria absurda y sin sentido. En este momento estamos en medio de un levantamiento de campo de nuestro estudio del mes de febrero, pero lo que a primeras luces se ve es que el sentimiento de absurdo, de percepción de estar fuera de lugar, de ser completamente extemporánea, de ser hasta una especie de bofetada al sentido común del venezolano con esta convocatoria, ese sentimiento es sólido, ese sentimiento es fuerte, es muy grande, porque ciertamente el 28 de julio sigue allí. El 28 de julio, lo que rodeó al 28 de julio, lo que tuvo que ver con el desenlace del 28 de julio, con la luego demostración de los resultados reales del 28 de julio, todo eso no desaparece, no desapareció del imaginario colectivo, de la mente de los ciudadanos, sigue ahí sólido, es una cuenta pendiente, es una tarea pendiente de la institucionalidad con el venezolano, de varias instituciones con los venezolanos, y que teniendo esa deuda pendiente, teniendo esa situación en vilo aún para los venezolanos, se haga una convocatoria por el mismo CNE, que dicho sea de paso, aún no ha publicado resultados, en fin, todo lo que ya todos los venezolanos conocen con plenitud de detalles. Eso es absurdo, eso es tomar por tontos a los venezolanos, eso es un insulto a la inteligencia de los venezolanos. Lo que en la primera de cambio estamos recogiendo es una indignación poderosísima. Para los venezolanos es un llamado absurdo, torpe, fuera de lugar. No tiene ningún sentido, solo tiene sentido en unos pocos que viven en un mundo, en una dimensión abstraída de la realidad. Claro, tiene sentido dentro de ese grupo que uno termina preguntándose por qué insisten tanto en participar. No has terminado esta encuesta, estás en trabajo de campo, lo sé y lo acabas tú de reconfirmar, pero esa percepción es tan sólida como dices, es decir, con esos calificativos de absurdo, de casi ser una bofetada a lo que ocurrió el 28 de julio. Completamente fuerte el rechazo, completamente sólido. Aquí los convocantes y los participantes van a ser vistos por los venezolanos como grandes traidores a la legitimidad de lo que ha sucedido en los meses anteriores. Aquí no, en Venezuela, y de hecho ese es parte de lo que es la presentación de nuestros resultados de este estudio. En Venezuela hay solo una verdad. La verdad es una sola. ¿Es blanca o es negra? Aquí ya no hay espacio para los términos
de grises y los tonos de grises en las cuales algunos han querido mantenerse mientras el país abona, por ejemplo, casi 9 millones de migrantes forzosos en el mundo, mientras el país tiene los niveles de calidad de vida más precarios del continente, en algunos rubros hasta iguales a los de Haití, no queriendo ser peyorativo con los hermanos haitianos, pero nunca en nuestra manera de ver a Venezuela éramos un país que estuviéramos en esa misma situación, y bueno, en algunos rubros lo somos. Entonces, para este grueso de venezolanos, no hay, para la gran mayoría, no hay tonos de grises en cuanto a la verdad dentro del país. El que convoque, el que participe, el que hable, el que entre en la narrativa de las elecciones, está dando un salto a vacío en cuanto a lo que es primero la historia, la percepción de la historia y la contundencia con la que los venezolanos los van a evaluar a esos políticos, periodistas, medios, encuestadores que se presten a este mundo de ficción, van a ser y ya están siendo rotundamente rechazados como traidores, mentirosos, falsos. Es que es un mundo de ficción el tema de las elecciones, y ya lo podemos recoger con lo que va de muestra, ya los números son aplastantes. Ahora, Rubén, ¿esto quiere decir que para el país, para los venezolanos, puertas adentro, el capítulo del 28 de julio del año pasado no es una página pasada? Sí, de manera contundente. El 28 de julio, Idania, en ningún momento ha desaparecido del imaginario colectivo venezolano. El 28 de julio sigue sólido entre los venezolanos. Lo que recogió el 28 de julio, todo ese proceso previo, incluso tenemos que agregar, imposible separar el proceso de primarias de la oposición, pero todo lo que luego fue construyéndose entre lo que fuese febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2024 y el culmen del 28 de julio, todo ese proceso es muy fuerte entre los venezolanos. Los principios que movilizaron a los venezolanos, reencuentro de los que se fueron, recobrar al país, la lucha de lo bueno versus lo malo, la injusticia versus la justicia. Hay una cantidad, eso no era un mero evento electoral. Y plantearse este escenario, que ya es visto como absurdo para buena parte de los venezolanos, aún no podemos dar un número, pero es simplemente tratar de llevar al país de la realidad a una ficción que se apuntala, en un elemento, el terror. Una ficción que depende del terror. Entonces, hay unos hablando de mentiras, hablando de ficciones, hablando de migajas, de la alcaldía, de la concejalía, y la realidad es otra. Rubén, tú has mencionado una palabra importante, terror. El miedo como factor condicionante del venezolano en el aquí y el ahora, para actuar, para pronunciarse, para todo su desarrollo cotidiano, ¿es un factor presente? Sí, sin lugar a duda. Sí. Hay un tema, el infundir temor, el crear una sensación de zozobra, ha sido parte de este ejercicio social no beneficioso para un país, porque ninguna persona, ningún ser vivo que dictamine la mayoría de sus decisiones en base al temor o al terror que gira a sus alrededores, toma decisiones, ese ser vivo o ser humano toma decisiones realmente que le beneficien. No todo, ciertamente el miedo es un elemento importante en la vida para tener resguardo, protección, tener en algunos casos sensatez en la toma de decisiones, pero vivir dentro del miedo, vivir al ritmo que impone el miedo, eso es verdaderamente completamente negativo para la sociedad. Hay muchos venezolanos que en el tema de los estudios que estamos levantando en este momento se sienten aprensivos, hay miedo
hay que recordar y vivirlo recordando, Idania, en este país, el adquirir, por ejemplo, una bombona de gas en cualquier parte del territorio pasa por la narrativa del Estado comunal y los consejos comunales, algo tan básico como una bombona de gas. Entonces, en algunos casos el terror no es solamente como puede haberlo para los más expuestos públicamente al tema policial, el temor también va al tema de ser eliminado de cualquier posibilidad de recibir una bombona de gas, de ser atendido en un reclamo de un servicio público y de repente quedarte sin agua y no haya una institución pública que te resuelva el problema y te aíslen. Entonces el temor es a caer en, a ser calificado de objetivo por emitir opiniones y perder esos elementos básicos de la vida humana. Rubén, ¿cómo se maneja, Rubén, la frustración por no haber alcanzado las metas del 28 de julio? Sí, claro. En este momento, si soy sincero, hay algunas preguntas que son sensibles y aún los números están en proceso, pero el venezolano sintió o estableció en el 28 de julio como el esfuerzo último, el venezolano civil, el esfuerzo último dentro de sus capacidades que podía ejecutar, que a la par no estuviese directamente relacionado ese 28 de julio con exponer la vida, que era ir a votar y luego defender el voto. El venezolano siente, pues esto es discutible, que sea válido que lo sienta o no, pero es lo que siente en este momento, que hizo lo que le correspondía hacer. Ahora bien, probablemente no es suficiente y hace falta más. Ahí es donde viene el tema de cómo manejar esa frustración cuando percibían que ese esfuerzo iba a ser lo suficiente porque iban a haber otros segmentos de la sociedad que tenían que hacerse presentes. Esos otros segmentos e instituciones también están siendo muy mal vistos. Son víctimas también de esa frustración. Sectores de nuestra institucionalidad que hacen mutis e hicieron mutis frente al 28 de julio, el 10 de enero, y siguen haciendo mutis, son igual de rechazados que los que llaman a la convocatoria a la elección. Entonces, ¿qué hacen los venezolanos en este momento? Puede aparecer una suerte de inocencia, desespero, no pierden las esperanzas, pero la ponen en algo que realmente no es tangible, es algo, una frase que te resumiría esto: algo tiene que pasar. Es algo que sucede y se repite en los venezolanos. No es algo voy a hacer que pase, sino algo tiene que pasar. Entonces el venezolano está a la espera de que algo suceda que compense ese esfuerzo del 28 de julio y quizás no está entendiendo que, bueno, que ese fue un gran esfuerzo, pero requiere de más. Ahora, una última pregunta, Rubén. De toda esta circunstancia de la que hemos hablado, de toda esta situación, de lo que pasó el año pasado, desde comenzar el 2025, ¿el liderazgo salió afectado? ¿La credibilidad, la confianza de los sectores de oposición, de María Corina Machado, salieron afectados? Con respecto a los liderazgos, Idania, las posiciones siguen estando igual en cuanto a posición. Los números varían. Que los números cambian, eso siempre sucede. Más cuando los momentums van siendo otros. Sigue siendo María Corina Machado la líder más importante del país. Eso no está en ninguna duda. Las distancias son abismales. Que pueda haber sufrido un pequeño descenso o un descenso a partir de no haber logrado el 10 de enero o no haberse logrado el cambio que la mayoría esperaba, bueno, eso es algo lógico, porque más allá de eso, la confianza en que sucediera sigue apostándose a ella porque es la persona que para los venezolanos sigue siendo la única en quien confiar.
Eso no ha variado. Las posiciones siguen siendo iguales. Los números pueden haber tenido cambios, aún estamos en medio del estudio para poderlo. Claro. Pero sigue siendo María Corina Machado la gran referente, seguida Edmundo González, sigue siendo Nicolás Maduro el gran rechazado en el país cada vez más. Y creo y estoy convencido que este llamado a elecciones, que está siendo muy mal evaluado y mal calificado por los venezolanos, fortalece a María Corina Machado y fortalece estos liderazgos como el de ella, porque las vocerías que están convocando o que están auspiciando o que van a participar del mismo, también se reposicionan en donde ya muchos venezolanos tenían ubicados a los Manuel Rosales, a los Enrique Capriles Radosky, a todos estos. Entonces, es parte de una pequeña sacudida, lo del 10 de enero, pero al final la verdad es una sola. No da tonos de grises en el país y la gente termina por definir, sí, eres Capriles Radosky, eres Manuel Rosales, eres fulano, eres no confiable para la mayoría. No eres María Corina Machado, que se ha mantenido esta posición. Esta convocatoria le termina favoreciendo este liderazgo al de ella. No obstante, sí, hay variaciones, pero sigue siendo la figura más importante dentro de la opinión política venezolana, seguida de Edmundo González. Muchísimas gracias, Rubén. Rubén Chirinos Leáñez, director de la encuestadora Megaanálisis. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Siempre un gusto, Idania, siempre un placer.